Y a continuación, escuche la lectura de unos versículos selectos de la Palabra de Dios. Se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es palabra fiel y digna que Jesús el Salvador ha venido al pobre mundo a salvar al pecador. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. Consumada fue la obra por su sacrificio fiel, por el Padre satisfecho nos acerca solo en él. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. Pues acepta ahora mismo el mensaje de su amor, y salvado por su sangre, obedece al Salvador. Mensaje tan glorioso, hoy yo proclamaré la salvación eterna en Cristo por la fe. Si usted desea contactarse con nosotros, le invitamos para que al final de este programa tome nota de nuestras direcciones. El mensaje que hoy presentamos versará sobre el tema La autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. Estimados oyentes, cuando se suscita una discusión acerca del significado de una palabra, las diferencias de opinión suelen resolverse bien luego, consultando un buen diccionario. Si la polémica gira en torno a cuestiones de matemática, historia, geografía o cualquier rama de la ciencia, hay textos fidedignos, cuyos pronunciamientos satisfacen a todos y permiten un acuerdo. Pero
¿A qué autoridad podemos apelar para terminar con las dudas y las diferencias cuando se suscita una controversia religiosa? Por desgracia, la mayoría parece creer que, en materia de religión, todo es cuestión de opinión y punto de vista personal, y que no hay manera de llegar al conocimiento de la verdad absoluta. Y como resultado, millones y millones de seres viven y mueren en la ignorancia y la incertidumbre respecto del camino de salvación y su destino eterno. Mientras que el campo religioso se divide en infinidad de facciones, de creencias y prácticas irreconciliables entre sí. Evidentemente, tales personas no conocen o no reconocen la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras. Si consultaran con sincero interés las declaraciones divinas de la Biblia y confiaran de corazón en ellas, acabarían de una vez por todas con la gran confusión que existe en el mundo de hoy acerca de las cuestiones vitales del alma. Con el ánimo de alentar a nuestros oyentes a hallar en las Sagradas Escrituras la solución a sus problemas espirituales, queremos comentar un incidente relatado en sus mismas páginas, en el pasaje que hemos leído en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El apóstol Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero, visitando las ciudades de Europa Oriental. Llegó a la ciudad de Berea, y allí, como era su costumbre, se dirigió primeramente a la colonia judía, visitándola en su sinagoga. Y nos relata el historiador sagrado textualmente lo siguiente: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Analicemos brevemente este incidente, pues nos ofrece un ejemplo digno de imitación. En primer lugar, el escritor declara que estos hombres eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. En la ciudad de Tesalónica, donde el apóstol había predicado anteriormente, la mayoría de los judíos había rechazado de plano el Evangelio. La enseñanza de Pablo era distinta de la que ellos tradicionalmente sustentaban. Sus declaraciones eran contrarias a las ideas religiosas de ellos, y en lugar de examinar cuidadosamente sus argumentos a la luz de las Sagradas Escrituras, dieron rienda suelta a sus prejuicios y rehusaron considerar las palabras de Pablo. Más aún, persiguieron a este siervo de Cristo hasta obligarlo a salir de su ciudad. Es penoso comprobar que esta misma actitud es exhibida por muchos en el día de hoy también. Su orgullo y prejuicios les impiden siquiera por un momento contemplar la posibilidad de que ellos estén en el error. ¿Cómo admitir que la tradición religiosa de su familia, que la enseñanza de su iglesia, tal vez muy antigua y difundida, esté equivocada? Y así, cuando algún mensajero del Evangelio procura razonar con ellos, rehúsan escucharlo, cerrando sus mentes contra sus palabras y razones, y a veces hasta dándole con la puerta en las narices. No es esta actitud fanática la que Dios aprueba. Él encomia más bien a aquellos que encaran el asunto como lo hicieron los hombres de Berea. Ellos, declara el texto, recibieron la palabra de Pablo con toda solicitud. Mostraron todo respeto ante las enseñanzas de Pablo, por muy contrarias que fueran a las de ellos. Y luego se nos dice que escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas que enseñaba Pablo eran realmente así. Comprendieron bien
que ante cualquier diferencia de creencia o enseñanza, había una autoridad suprema a la cual podían apelar para ver quién estaba en la razón. Tenían copias de las Sagradas Escrituras y a ellas apelaron, dedicándose cuidadosa y sinceramente a examinar sus pronunciamientos divinos, hasta llegar a la solución del problema. A tales hombres Dios califica de nobles. La verdadera nobleza es la que se expresa en una mente y corazón abiertos, en una sinceridad que dispone al hombre a buscar la verdad y a desechar todo lo que sea mera opinión y prejuicio. Quiera Dios que entre los que hoy nos oyen haya muchos de esta nobleza, que se dispongan a dejar a un lado ideas y conceptos humanos y tradicionales y dedicarse a escudriñar cada día las Escrituras para hallar en ellas las verdades que pueden darles la plena certidumbre de fe y el disfrute de su salvación eterna. Observemos que estos hombres escudriñaron las Sagradas Escrituras. No consultaron otros escritos. No mandaron consultar a las autoridades rabínicas en Jerusalén. Tampoco convocaron un concilio para resolver su posición doctrinal. Comprendieron que en materia de fe hay una sola regla, una sola autoridad, pues las Sagradas Escrituras son en realidad la palabra de Dios. Y si aquellos judíos de Berea recurrieron a las Sagradas Escrituras y hallaron en ellas una respuesta satisfactoria a su problema, con cuánta más razón podemos y debemos hacer lo mismo en el día de hoy. Nosotros tenemos una revelación más completa de la palabra de Dios. En aquellos días solo contaban con una parte de las Sagradas Escrituras, lo que hoy conocemos como los 39 libros del Antiguo Testamento. Empero, ahora tenemos también los escritos del Nuevo Testamento, con los hechos y las enseñanzas del Señor Jesucristo y las doctrinas que Él nos ha comunicado a través de sus apóstoles. Hoy, por medio de nuestra Biblia completa, podemos saber verdades que a aquellos hombres eran aún ocultas, las verdades preciosas del Evangelio acerca de la vida cristiana, la iglesia, la eternidad, etc. Y finalmente, es inmensamente más fácil para los de nuestro siglo obtener y leer las Sagradas Escrituras. En el primer siglo, muy pocos sabían leer y escribir. Hoy más bien son pocos los que no tienen esta preparación. En esos tiempos primitivos los ejemplares de las Escrituras eran copiadas laboriosamente a mano y por ende solo estaban al alcance de unos pocos dirigentes religiosos. Ahora, en cambio, por medio de la imprenta, la Biblia está al alcance de todos los que quieran leerla y en su propio idioma. Y si aún quedara entre nuestros oyentes quienes no conozcan este libro divino, tendremos el mayor agrado en remitirles gratuitamente una parte del mismo. Acerca de esto haremos un anuncio al final de la audición. ¿Cuánta razón tenemos entonces para seguir el ejemplo de los hombres de Berea, escudriñando cada día las Escrituras y confiando plenamente en la luz que ellas nos proporcionan? En conclusión, fijémonos en el asunto particular que preocupaba a esos hombres de Tesalónica y Berea, pues es el tema más importante de toda la Biblia y el que más debe preocuparnos a nosotros hoy. El pasaje citado expresa que el apóstol discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Para Pablo, como para los demás apóstoles, el tema principal en su predicación del Evangelio era siempre que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos. Pero observemos las palabras, era necesario. El apóstol no dijo simplemente el que el Cristo padeció y resucitó de entre los muertos. Dijo que fue necesario aquello. Su muerte no fue un accidente. Fue contemplado anticipadamente por Dios con un propósito intencional. ¿Pero por qué? ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos? La razón, como veremos luego por las mismas Escrituras, es que no había otra manera por la cual pudiésemos ser salvos. Y esto es lo que tanto costaba a los judíos aceptar, pues comprendían bien que si aceptaban como necesarios para su salvación los padecimientos de Cristo y su resurrección de entre los muertos, todo su sistema religioso ya no era necesario, era inútil y debía ser abandonado. Pues como se explica en la epístola a los Hebreos y otros pasajes del Nuevo Testamento, todos los sacrificios, ritos, fiestas, sistema sacerdotal, etc. de la ley de Moisés, todos caducaron cuando el Señor Jesucristo ofreció en la cruz un solo y perfecto sacrificio, válido para siempre. Lo notable es que, básicamente, el mismo dilema tiene que ser encarado por los que hoy oyen el Evangelio. La vasta mayoría de nuestros semejantes, aunque en distintas religiones o iglesias, todos por igual cifran sus esperanzas de salvación eterna en muchas cosas que consideran necesarias. Se les ha dicho que para ser salvos es necesario reunir méritos, hacer buenas obras, cumplir con sus deberes religiosos y sociales, etcétera, etcétera. Empero, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué nos declara el mensaje del Evangelio? El mismo texto ya citado viene al caso. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Lo necesario para nuestra salvación no son nuestras pobres y siempre defectuosas obras. Lo necesario es la obra perfecta y suficiente de Cristo. Mediante sus padecimientos y muerte y resurrección, Él ya ha hecho todo lo necesario para salvarnos a los que confiamos de corazón en Él. Y esto mismo está corroborado por innumerables otros pasajes bíblicos, de los cuales citaremos solo dos. Por ejemplo, en la carta a los Romanos capítulo 3 leemos: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No son las obras que nosotros tratáramos de hacer en cumplimiento de la ley que puedan hacernos justos ante Dios. Somos hechos justos gratuitamente, sin aporte alguno nuestro, mediante la redención efectuada por Cristo Jesús, mediante la fe en la sangre que Él derramó en el Calvario. En la epístola a los Efesios, capítulo 2, se nos dice así: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente el escritor inspirado recalca que no es por obras nuestras que somos salvos, sino por gracia, por medio de la fe. Vale decir, por confiar en la gracia, el favor inmerecido que Dios nos ha mostrado cuando entregó a la muerte a su Hijo inocente, para que tomara sobre sí el castigo de nuestras culpas. ¿No es sobradamente claro entonces, aún por estos pocos versículos,
lo que dicen las Escrituras acerca del camino de salvación? ¿Te das cuenta tú, querido oyente, que todo cuanto tú hagas o trates de hacer jamás será suficiente para darte paz y seguridad de salvación? ¿Por qué entonces no confiar de corazón en aquel que al sufrir en tu lugar en la cruz ya ha hecho todo lo necesario para darte salvación eterna y para transformar tu vida aquí, haciéndola limpia, justa y santa? Permita Dios que hoy, quienes entre nuestros oyentes nos oyen, estén dispuestos a dar a las Sagradas Escrituras el lugar de suprema autoridad que merecen, y que por creer lo que ellas declaran, reciban desde ya la salvación y vida nueva por la fe en el Señor Jesucristo.